un podcast de Cooperativa. Este es un podcast sobre historias que suceden delante y detrás de la pantalla, sobre las personas que hacen películas, las personas que las ven y las personas que las sueñan. Soy Daniel Villalobos y esto es El Contador de Películas. Esto es El Contador de Películas. La historia de hoy se llama Gymkata, el deporte mortal. Son los años 80, la era de los primeros videojuegos, el canal MTV y la época más demente de la Guerra Fría. Tal vez por eso, los años 80 fueron también la década donde florecieron algunas de las películas de acción más extrañas en la historia de Hollywood. En mayo de 1985 fue el estreno de Gymkata, una película cuyo solo nombre ha pasado a ser una palabra clave que sirve para evocar toda clase de referencias: cine de artes marciales, malas películas de artes marciales, malas películas en general, y sobre todo el intento desesperado de algún productor ambicioso por convertir a una estrella del atletismo en estrella de cine. It's going to make your Olympic training look like finger painting. Anyone who enters Parmistan must play the game. Los 80 fueron una década pródiga en esos experimentos. Futbolistas, tenistas, basquetbolistas, luchadores y por supuesto gimnastas fueron reclutados por los estudios para protagonizar aventuras policiales, filmes de terror y por supuesto dramas deportivos. Incluso hubo espacio para retruécanos como Nunca eres demasiado joven para morir, una película de 1986 donde un actor llamado John Stamos interpretó, es un decir, a un atleta olímpico que debe convertirse en espía internacional para vengarse de la muerte de su padre. Sin embargo, la historia de ese filme, incluyendo la icónica participación del músico Gene Simmons, es material de otro episodio. Acá nos vamos a centrar en Gymkata, porque si existe un canon del cine de acción ochentero que cruza atletismo con artes marciales, sin duda Gymkata es el centro de ese pequeño canon. Los dos partirán juntos. ¿Parte del entrenamiento? El que pretendes? trate de evitar un obstáculo será asesinado al instante. Gymkata existe por dos razones. Una era que en algún archivo dormían los derechos de una novela de 1957 llamada El juego más terrible. El autor de la novela era Dan Tyler Moore, un ex diplomático y ex miembro de la OSS, la antecesora de la actual CIA. El juego más terrible era una novela del montón, pero tenía una premisa muy atractiva para Hollywood. En la novela, un joven era reclutado por su gobierno para viajar a un país perdido que vivía aún en la era medieval y donde el gran evento anual era una lucha a muerte conocida como el juego. A principios de los 80, los derechos del libro caen en manos del productor Fred Weintraub. Weintraub, que en su vida pasada había sido dueño de un local de variedades en Manhattan, creador y guionista de series de televisión y ejecutivo de los estudios Warner, llevaba entonces 15 años involucrado en el extraño negocio de producir películas de artes marciales. Miradas con desprecio por la gran industria, ninguneadas por los críticos y sin embargo enormemente populares entre el público juvenil, las películas de patadas provenían en general desde el mundo asiático. En Estados Unidos eran reeditadas, dobladas al inglés y luego estrenadas en cines de barrio y rotativos. Weintraub era uno de los escasos productores occidentales que tomaban en serio el género. De hecho, él había sido uno de los nombres claves detrás de Operación Dragón, de 1973, y más tarde había producido, coescrito y distribuido títulos de culto como Black Belt Jones, Jaguar Vive y La Fuerza de los Cinco. La segunda razón para la existencia de Gymkata es Kurt Thomas, porque es el productor Weintraub quien en un desvelo de trasnoche ve por televisión un comercial protagonizado por un exatleta rubio y guapo. Ese atleta, o exatleta, es Kurt Thomas. El productor tiene una idea que es muy de su gremio. ¿Qué tal si toman la premisa de El juego más terrible, la novela, y la convierten en una aventura de artes marciales? Gymkata se terminó filmando en Yugoslavia durante más de 4 meses. Kurt Thomas
era un gimnasta olímpico, cuya experiencia frente a las cámaras se reducía a un par de comerciales y a sus apariciones en calidad de comentarista deportivo en la cadena ABC. No sé nada de actuar, le dijo al director en su primera entrevista. Solo sé saltar y dar volteretas. No te preocupes, le dijo el director. Yo trabajé con alguien como tú. Y se llamaba Bruce Lee. Ese director era Robert Klaus. Klaus había sido, por supuesto, el cineasta responsable de Operación Dragón, pero además había filmado Black Belt Jones, luego Las Agujas de la Muerte y Ojos de la Noche, una mítica historia de terror protagonizada por ratas mutantes. Pero en 1985, Klaus ya no tenía la carrera de antaño. Aunque la idea de Gymkata le parecía absurda y demasiado similar a la premisa de Operación Dragón, aceptó el encargo del productor Weintraub y sacó adelante una de las películas más extrañas de su carrera. En la historia, el gimnasta norteamericano Jonathan Cabot es reclutado por la CIA para viajar a un pequeño país montañoso llamado Parmistán. La idea es que Cabot participe en la competencia tradicional de Parmistán llamada El Juego, un torneo donde solo hay un ganador y donde la mayoría de los competidores mueren en el intento. Ven acá, Cabot. El Khan explicó las reglas. ¡Retrocede! Las reglas las hago yo. ¿Pero qué le importa a la CIA a Parmistán? Lo que ocurre, y esto es lo que hace a Gymkata una película tan enfermizamente ochentera, es que Parmistán es un enclave ideal para instalar una antena repetidora que permita coordinar los satélites del programa Guerra de las Galaxias. ¿Y qué era Guerra de las Galaxias en este contexto, por supuesto? Fue un programa técnico-militar impulsado por el gobierno de Reagan. Consistía en una serie de satélites de vigilancia, sistemas de misiles y radares que desde distintos puntos del globo mantendrían, se supone, una vigilancia de 24 horas sobre cualquier ataque nuclear contra Estados Unidos. Ahora, hay que recalcar esto. Buena parte del programa de Guerra de las Galaxias nunca pasó de la fase experimental. Se gastó una increíble cantidad de dinero en investigar y desarrollar tecnologías varias, muchas de las cuales años después fueron desechadas principalmente por el costo asociado. Sin embargo, en 1985, Guerra de las Galaxias era uno de los programas insignias del gobierno de Reagan. Y Gymkata fue una de las pocas películas donde ese programa fue incluido con su nombre real como parte de la trama. El personaje de Jonathan Cabot, entonces, no más que otro de esos tantos enviados especiales, esos agentes de civil que la televisión y el cine norteamericanos presentaran como héroes en la época de la Guerra Fría. Desde el hombre nuclear hasta el lobo del aire, desde el auto fantástico hasta la mujer biónica, desde el hombre Gemini hasta MacGyver, pasando por los dibujos animados de G.I. Joe, Mask y Rambo, todos apuntaban al mismo objetivo de raíz: proteger el estilo de vida americano y ganarle a los soviéticos. Gymkata es la destilación más pura de ese cliché. El torneo en el que debe participar Jonathan Cabot es una carrera entre las montañas, donde hay que enfrentarse a ninjas traicioneros, animales salvajes y a los mismos otros participantes de la competencia. Cabot sale adelante gracias a su coraje y a la extraña fusión que ha inventado de artes marciales y acrobacias olímpicas, una fusión que se supone que se llama Gymkata, palabra que nadie dice jamás en toda la película. En el medio hay un reencuentro con el padre perdido, un poco de romance entre Cabot y la princesa de Parmistán, y también está la figura del villano de rigor, acá interpretado por el gran Richard Norton, un actor y artista marcial que luego se estancaría en roles de villanos de cuarta durante los 90s. Gymkata se dio en televisión en Chile a fines de los 80 y fue un evento, por supuesto. No solo por la curiosidad de su historia, sino por la secuencia que de verdad impacta cuando se la ve incluso hoy día. La secuencia que todos los que vieron de niños recuerdan, y que es la visita al pueblo de los locos. Según contara el propio Kurt Thomas muchos años más tarde, los extras en esa secuencia eran internos reales de un hospital mental en Yugoslavia, que recibieron como pago por su participación enormes cantidades de alcohol y comida. Esa secuencia, la secuencia de la villa, no solo es la escena más brutal de toda la película, también incluye la escena donde de verdad Thomas luce su entrenamiento olímpico, ese momento donde se sube a un caballete, que por alguna razón está instalado en mitad de una plaza,
y entre giros y saltos patea a docenas de contrincantes armados. Si la secuencia funciona, no es solo gracias a la agilidad de Thomas, es también gracias a la estupenda banda sonora a toda orquesta, gentileza de Alfie Caviljo. Y aquí llegamos al costado más triste del culto a Gimkata. Alfie Caviljo era un compositor croata de rigurosa formación clásica, que había escrito su primera pieza a los 8 años de edad. Cuando fue convocado a trabajar en Gimkata, Caviljo tenía 40 años de edad y ya había escrito piezas musicales para teatro, orquesta, ballet, cine y televisión. Pero Gimkata era diferente. Gimkata era una producción de Hollywood, y por lejos era la película más costosa en la que el compositor hubiera estado involucrado hasta entonces. Los antecedentes acá son confusos, pero se supone que el croata nunca tuvo una idea real de cuál era el tipo de película que estaba musicalizando hasta que se sentó a verla por primera vez. No es que la música no cumpla sus objetivos en el contexto. El problema es que la música que Alfie Caviljo escribió para Gimkata es tan elegante, tan hermosa y tan sofisticada que parece completamente fuera de lugar, al empalmarla con las imágenes de Kurt Thomas brincando en el caballete. Un comentarista en la página de IMDb lo resumió bien, cuando dijo: es como si Alex North hubiera musicalizado una aventura de Cantinflas. Por desgracia, Gimkata estuvo lejos de ser el trampolín que el músico esperaba para su carrera en Hollywood. De hecho, fue una de las películas peor criticadas de la década. Obtuvo un culto muchos años más tarde, gracias al DVD y a los foros de internet, donde, ironía de ironías, uno de los productos adyacentes que más se rastrean y valoran es justamente la banda sonora. Gimkata no fracasó en taquilla, pero tampoco inspiró secuelas ni remakes. El director Robert Close terminó su carrera filmando películas de serie B, con gente como Cynthia Rothrock. ¿Y qué fue de Kurt Thomas? En primer lugar, de todos los involucrados en esta historia, Kurt Thomas fue quizás el único cuya vida fue directamente afectada por la Guerra Fría. De hecho, podemos decir que la existencia de Gimkata y la breve carrera cinematográfica de Kurt Thomas, se la debemos a Jimmy Carter. A fines de los 70, Kurt Thomas era uno de los gimnastas más prometedores de Estados Unidos. Su consagración estaba destinada a ocurrir en los famosos Juegos Olímpicos de 1980 en Moscú. Pero había un detalle. El año anterior, en 1979, la Unión Soviética había invadido Afganistán. Y en los meses previos a los Juegos Olímpicos, la administración del presidente Carter impulsó un boicot internacional anunciando que Estados Unidos no enviaría a sus atletas a Moscú a menos que los soviéticos se retiraran de Afganistán. Los soviéticos no se retiraron. Washington no autorizó el envío de la delegación oficial y Kurt Thomas se quedó sin participar. The United States Olympic Committee voted to boycott the Summer Olympic Games in Moscow. Neither the American people nor I will support sending an Olympic team to Moscow. El problema para él era el siguiente. Faltaban 4 años para los próximos Juegos Olímpicos. En esos 4 años, Thomas debía mantener su condición de atleta amateur para poder competir en los Juegos. Pero eso significaba no profitar ni ganar dinero a través de contratos relacionados durante esos 4 años. Kurt Thomas eligió el dinero y dejó atrás sus sueños olímpicos. Aceptó comentar en programas deportivos, firmó un contrato con SeaWorld y abrió un gimnasio con su nombre. Y también aceptó contratos para promover toda clase de productos en comerciales. Así fue como lo descubrió en un trasnoche el productor de Gimkata. Y el resto, ya lo saben, es historia. Historia de Hollywood, historia olímpica, pero también historia de los 80s, la década donde los atletas hacían películas de patadas. Soy Daniel Villalobos y esto fue El Contador de Películas. Hasta la próxima.